SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Esta semana, el Nápoles ha ampliado su ventaja en la Liga Italiana y, si no hay sorpresa, se va a meter entre los 8 mejores de Europa pasando a los cuartos de la Champions League. En la sensacional temporada del Nápoles hay muchas claves, pero una de ellas sin duda se llama Vicha Kvaratskhelia. Tenía un marrón importante, sustituir a un líder, a un emblema de la última década del Nápoles como era Lorenzo Insigne, que se fue del club hace casi un año. Y no solo lo está mejorando futbolísticamente, sino que Kvaradona, como le llaman los tifosi, partenopei, ha conectado desde el principio con la afición y con la ciudad. Kvaratskhelia es la diferencia en lo futbolístico, uno de los jugadores del año en Europa, pero sobre todo el nuevo ídolo de una afición que solo tiene un dios, que es Maradona, pero que se entrega a los futbolistas que lo dan todo por Napoli. Hoy hablaremos de la Champions, las claves de esta semana, con el Liverpool-Real Madrid, el Manchester City-Leipzig como partidos más destacados. Le abriremos rinconcito la UEFA Europa League y hablaremos de lo mejor del fin de semana. Pero esta semana empezamos Play Fútbol con el amor a primera vista entre Nápoles y Kvaratskhelia. Arrancamos el programa de esta semana, vamos a hablar de ese volcán georgiano que es Vicha Kvaratskhelia, el futbolista del Nápoles, uno de los jugadores de la temporada en Europa. Vamos a charlar con uno de los periodistas españoles que mejor conoce, ya no solo futbolísticamente, sino toda la idiosincrasia del Napoli, del club con el que Maradona fue campeón en los 80 del Scudetto, de la Liga en Italia, y que promete volver a serlo esta temporada. Nos escucha ya Pipe Olcina, le podéis seguir en Twitter, @PipeOlcina17, le tenéis que seguir sí o sí, si os mola todo el tema de, ya no solo del Nápoles, sino de Nápoles propiamente, la cultura partenopea, y es un must, como dicen ahora los modernos. Hola Pipe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Un placer estar contigo y poder hablar un poco de este Nápoles que ilusiona a tantos. Igualmente, ¿de dónde te viene este amor por Nápoles? No sé si lo hemos hablado alguna vez, pero creo que por antena seguro que no, vaya. Bueno, son años ya, pero recuerdo que el primer partido que vi fue... Yo creo que el primer partido que me llamó la atención de verdad fue la eliminatoria contra el Chelsea de Di Matteo, en la ida era en octavos de final, y aquel Napoli con Cavani y Lavezzi, precisamente una eliminatoria en el que en el partido de ida acaba ganando el Napoli 3-1, luego se le remonta en Stamford Bridge y acaba ese Chelsea siendo campeón, pero bueno, un poco a partir de ahí fui siguiéndolo poco a poco y al final ya es un amor visceral el que uno siente, sobre todo ya no solo por el club, sino también por la ciudad. No se entiende el Kvaratskhelia jugador seguramente sin lo que le ha pasado, sin la conexión que ha tenido con Nápoles. Leía a Pipe en los últimos días que tiene ya su pizzería favorita en Italia, que canta el estribillo de aquella mítica Funiculi Funicula, lo va cantando Kvaratskhelia. Más allá de lo futbolístico, que supongo que también evidentemente influye en que todo esté tan bien cerradito, pero ha conectado con Nápoles, con la ciudad y con la manera de hacer de Nápoles, que es una manera muy particular también. No, sí, eso está claro. Yo creo que en una ciudad como Nápoles, en la que se vive tanto el fútbol, uno tiene que poner un poco de su parte para que las cosas salgan bien. Sí que es verdad que Kvaratskhelia a lo mejor no es un jugador tan carismático fuera de los terrenos de juego como podía ser, por ejemplo, Dries Mertens o Kalidou Koulibaly, que sí que estuvieron ligados a la ciudad con un vínculo muy fuerte. Por ejemplo, el mismo Mertens, en la comparación típica de los años pasados con Insigne, a pesar de que no fuera napolitano o italiano, era un jugador mucho más querido que Lorenzo Insigne. En cambio, Kvaratskhelia a mí particularmente me recuerda mucho a Marek Hamšík, un jugador del este que a lo mejor por la forma de jugar
Hamsik en este caso era el peinado, pero también esa valentía en un jugador de llegar al área, igual que Kvaratskhelia, pues bueno, se le asocia con que sí, por su forma de jugar y de entender el fútbol, va a llamar mucho más la atención que cualquier jugador de otra posición. Pero sí que es verdad que luego fuera del campo, esto que dices, es verdad que está muy ligado a la ciudad, la gente ya ha dicho que no va a jugar en otro equipo de Italia que no sea el Nápoles, su intención para él está siendo un sueño poder jugar en una de las 5 grandes ligas, nadie se esperaba esta eclosión. Pero sí que es verdad que luego él vive, por ejemplo, en las afueras de la ciudad, a una media hora de Nápoles, cerca de la ciudad deportiva, que está a las afueras, y luego pues tampoco se le ha visto mucho por la ciudad. Es verdad que de momento pues tampoco lleva suficiente tiempo en la ciudad, pero siempre pues ha visto todo lo que habla de Maradona, de lo que ha visto en la ciudad, pues dice que lo ha visto en el coche, en el taxi, que no ha sido por iniciativa propia de irse a la calle y conocer un poco los barrios de la ciudad, vamos. Sí, está claro. Leía eso, que va habitualmente a Luciano Sorbillos, me parece que es uno de los restaurantes importantes de pizza en Italia, y cosas como, por ejemplo, que es muy heavy esto, ya lo sabe la gente, lo habrá visto en vídeos, en Nochevieja en Nápoles se lía una con petardos y demás impresionante, y uno de los petardos que se vendía se llamaba Bomba Kavara, se lo hicieron en homenaje al gran inicio de temporada del georgiano, Pipe. Sí, no, lo de Nocheviejas de verdad que es una locura. Cada año se avisa y a todos los ciudadanos con que van a haber multas por cada petardo que se lance, pero da igual, al final cuando llega la medianoche parece que esa ciudad esté en medio de una guerra, porque es espectacular la que se monta. Sí. Y respecto al fenómeno del georgiano, sí que es verdad, al final lo que sí que se está viendo sobre todo en Nápoles es que Georgia como país se identifica mucho con Nápoles en esa pasión. Sobre todo al final yo creo que a Kvicha lo consideran como un héroe nacional, pues sobre todo por el deslumbramiento de esta temporada. De hecho allí ya se ha hecho una pizza con su cara, con el dorsal, incluso creo que en Georgia se venden preservativos con su cara, para que puedas imaginar el fenómeno que ha llegado. Y bueno, en Nápoles pues más de lo mismo. Lo mismo que con Osimhen se venden máscaras antes de entrar al estadio como antifaz, con el georgiano se han hecho banderas, se ha hecho de todo. Ya hace poco estuve en Nápoles en un partido y ya venden la bandera con Osimhen, Maradona y Kvaratskhelia, como si fueran ya los 3 ídolos de toda una historia. Qué bueno. Y bueno, al final la ilusión es desbordante, porque nadie se esperaba en una temporada después de tantas salidas y tan importantes que al final un georgiano que llegó por tan poco se vaya a convertir en el héroe de toda la ciudad. Es que pintaba más la temporada de transición que otra cosa. Yo en la introducción le comparaba un poco con el Vesubio por ese carácter volcánico, al menos a nivel futbolístico, que tienen ambos, Kvaratskhelia, y lo podríamos llevar también al caso de Osimhen. Pero bueno, es que a nivel futbolístico es un futbolista con un arrojo tremendo. Yo por eso decía que es imparable, ¿no? Cuando empieza a conducir realmente es tan rápido, tiene esa zancada tan potente, tiene tanto talento para desbordar, luego tiene capacidad para meter último pase, para ser diferencial con disparos, dobles dígitos ya en goles y asistencias esta temporada. Está firmando un año impresionante, y creo que ese buen entendimiento con Osimhen, que Osimhen se mueva tanto, que sea ese futbolista que no para de abrirle líneas de pase y tal, ya sea para él encarar en el 1 contra 1 o directamente para meterle últimos pases, está funcionando realmente bien esa dupla, ¿eh? No, sí, yo creo que la única, si no decimos que está siendo el mejor jugador del campeonato, quizás es porque a lo mejor lo está siendo el nigeriano. Es la única duda de los dos está siendo mejor. Al final es un debate inútil, porque si el binomio está funcionando a la perfección, lo mejor es que siga así para el Nápoles. Pero sí que es verdad que la conexión entre ambos es idónea, y sobre todo también en el sector izquierdo muchos recuerdan al Napoli de Sarri en ese triángulo que formaban con Gulam, Zielinski y Insigne. Zielinski en algunas ocasiones Hamsik. Ahora se repite mucho con Mario Rui, que está cojando una grandísima temporada, y también con Zielinski y el georgiano. Yo lo que más destaco el georgiano, más sobre todo lo que has dicho, es de la facilidad de disparo, la facilidad de saltar el hombre, sobre todo su capacidad al final de ser ambidiestro. En ese aspecto también me recuerda mucho a Zielinski,
el giro y el salir en conducción muy rápido y nunca sabes por dónde te va a salir, creo que lo hace diferencial. Es verdad que empezó ya con grandes cifras, marcando goles, luego sí que ha destacado sobre todo en el apartado de asistencias, pero al final es un jugador que te decide partidos, sobre todo en Italia con defensas cerradas, o a lo mejor cuando el Napoli se atascaba en momentos de incertidumbre. Al final es un jugador que, superando al hombre con esa facilidad, siempre te va a generar espacios y ventajas. Y luego con Osimhen, un jugador tan diferente al georgiano, que sí puede ir al espacio, te puede aguantar en el cuerpo a cuerpo, va bien por arriba, no sé, yo creo que se complementan muy bien y ha sido un acierto por parte de la dirección deportiva. Pipe, acabo ya. Lo voy a poner en condicional para no gafar a nadie, lo voy a poner en condicional. ¿Qué supondría para Nápoles y la afición del Napoli ser campeones de Italia, ser campeones del Scudetto? Es que yo creo que no me lo puedo imaginar ni yo, que sigo tantos años al club. Yo creo que no les puede pasar una cosa más grande a esa ciudad. Supongo que si se llega a dar el caso que en mayo estén celebrando, no sé cuánto puede durar la fiesta, no sé qué pueden hacer con la figura de Kvaratskhelia. La verdad que es inimaginable al nivel al que se puede llegar. Ya algunos quieren frenar la ilusión porque, bueno, vienen de ahora de un pinchazo que al final es irrelevante con la distancia que todavía manejan. Pero si se da, de verdad que va a ser... Yo creo que... No sé si lo de Argentina quedaría en anécdota lo del Mundial, pero al menos sí que veríamos un equipo de Europa llegando a límites inverosímiles en relación a la pasión, sobre todo de una ciudad que ya se ha visto en los últimos años, sin haber ganado grandes cosas, hasta dónde puede llegar esa locura por el fútbol. Hay una imagen preciosa en Fue la mano de Dios, una película que habla de Nápoles, que habla de Maradona, imagen preciosa. Quien no haya visto la película, no le vamos a hacer spoiler, o sí, que se tapen los oídos un momentito, pero hay un momento en el que gana el Scudetto, el equipo, y justo el protagonista de la película, que es un fan acérrimo del Nápoles, está pasando por un mal momento y está todo el mundo celebrando en la calle y él paseando taciturno, paseando pues con la mente en otro sitio. En ese momento le da igual lo que ha pasado con Maradona, porque en su vida están pasando cosas evidentemente mucho más importantes, pero sí que refleja ese amor, esa pasión con la que vive Nápoles el fútbol. Fue algo tremendo porque fue el primer Scudetto, aquel de la década de los 80, el primer Scudetto moderno, y bueno, sería algo tremendo poder repetir sin un Maradona, que Kvaratskhelia es buenísimo, pero evidentemente no es Maradona todavía, aunque le llamen Kvaradona. Así que nada, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol y te enviamos un abrazo, Pipe, gracias. Nada, muchísimas gracias, Bruno, a ti. Play Fútbol. Vamos ya con la mesa de análisis de la Champions League esta semana con José David López, que ya me escucha. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Gran semana Champions, sí, desde luego, para definir directamente todo el fixture, como suelen decir, sobre todo en Sudamérica. Sí. Bueno, para empezar, porque acaba siendo casi en algunos casos un partido que decide una eliminatoria, porque hay eliminatorias más que igualadas. Pero vamos, sobre todo, la buena noticia es que vamos a tener Play Fútbol otra vez, David, que hay que decirlo todo. El martes, con ese Manchester City-Leipzig, recordamos que empate a 1 en la ida, se decide todo en un partido, casi como si fuera una final, pero en este caso en el Etihad, y el Porto Inter de Milán. Y para el miércoles, ese duelo entre Real Madrid y Liverpool parece casi sentenciado, y el Nápoles Eintracht de Frankfurt. David, la primera cortita y al pie sobre la eliminatoria del Madrid. ¿La ves sentenciada? ¿La ves decidida? Si puede ser casi en un titular, David. Sí, totalmente decidida, porque es verdad que aunque en el Bernabéu ocurren cosas raras, yo creo que ahora mismo no es el momento para que vayan a ocurrir esas cosas raras. Bueno, veremos si es el momento o no. Da la sensación de que no. Lo primero que queremos hacer es irnos hasta Inglaterra. Vamos a conocer cuál es la última hora también de un Liverpool que no llega bien. No llega bien porque perdió contra el Bournemouth en la última jornada de la Premier League. Vamos a
contactar con nuestro corresponsal de la cadena serie del diario AS, Pablo Montaño. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Pues después de la sorprendente y dolorosa derrota que sufrieron contra el Bournemouth en la última jornada de Premier, el Liverpool no tendrá que lamentar bajas importantes de cara al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Real Madrid, más allá de las conocidas ausencias de Luis Díaz y Thiago Alcántara. El colombiano se prevé que vuelva a tener minutos con los Reds después del parón internacional de selecciones que tendrá lugar durante el mes de marzo, y el internacional español sigue apartado de las sesiones grupales de entrenamiento por esas molestias en la cadera que ya le hicieron perderse el encuentro de ida contra el conjunto blanco. En el caso de Joe Gómez, en la última rueda de prensa, Jürgen Klopp dijo que está previsto que vuelva a los entrenamientos a principios de esta semana, pero se ha perdido los últimos 3 partidos de Premier, 4 contando el del Bournemouth, y lo tendrá muy complicado para estar disponible contra el Real Madrid. Es que, David, por más que el Real Madrid se haya complicado la vida en exceso en su campo, me viene a la cabeza, por ejemplo, el partido del año pasado contra el Chelsea, por más que el Liverpool le metiera 7 al Manchester United, es que se hace prácticamente imposible pensar que un tridente con tan poco gol como ha demostrado durante todo el año como el del Liverpool, y una defensa que no está ni mucho menos como en años anteriores, en principio van a jugar Alexander-Arnold y Robertson en los laterales y Konaté y Virgil van Dijk como centrales, ni siquiera Alisson está tan seguro en la portería como temporadas atrás. David, a mí me cuesta mucho pensar que incluso que el Liverpool pueda meterse de verdad en la eliminatoria. Para mí meterse de verdad en la eliminatoria es ganar por 2 goles de diferencia, y realmente tal y como están los equipos lo veo muy complicado. Sí, verdaderamente. Y fíjate que si uno mira ahora mismo la cantidad de goles que lleva el Liverpool, por el enfoque que le has querido dar un poco aquí a esta primera manera de observar este partido, el Liverpool tiene una buena cifra. Verdaderamente, si no me equivoco, es el 4º equipo que más goles lleva en la Premier. Es decir, no es que ande mal de gol, pero los ha dividido muy mal, evidentemente, porque los partidos en los que ha ganado muy sobrado, no solo el 7-0, ha tenido un partido en el que ha ganado por bastantes goles en la temporada, pero sin embargo ha demostrado no tener una regularidad goleadora importante, que es lo que normalmente suele levantar a muchos equipos cuando no hay un momento de lucidez global. A nivel individual responden ciertos jugadores que creo que verdaderamente no lo están haciendo en ningún momento de la temporada, ninguno de los que teóricamente en el Liverpool siempre daban un paso adelante. Me refiero evidentemente a la parte ofensiva, que es el enfoque que estamos dando, pero la sensación que me da es que normalmente el Liverpool en una temporada de tantísimos altibajos, totalmente intermitente, de días muy buenos y días muy malos, sobre todo estos últimamente, parece que Champions sería su modelo ideal de temporada, salvarlo por ahí, porque verdaderamente respondería más a carácter individual que a un sistema global en el que está funcionando por regularidad. Y sin embargo no nos da esa sensación, aunque insisto, viendo cómo han sido los partidos de Liverpool en Anfield, sobre todo el resultado de la ida para el Real Madrid es estupendo, pero creo que según ha sido también la temporada de Liverpool, incluso habiendo sido capaz de minimizar un poco el impacto muy fuerte que se llevó en el tramo final de ese partido ante el Madrid, todavía estaría muy vivo. Es decir, veo a un equipo que siempre late, aunque no le esté funcionando bien esta temporada, aunque tenga un momento muy bajo, jugadores, por ejemplo, claves como Salah, que para mí está en un momento muy lejano respecto a lo que era, pese a todo, era un equipo que, habiendo minimizado ligeramente el tramo final de lo que sucedió en Anfield, probablemente por esa naturaleza que tiene de ir hacia arriba y de jugar en casa, no lo hizo, no se fue capaz de reconvertir esa mentalidad, pues ahora lo está pagando, pero evidentemente es un Liverpool tan imprevisible que ni aún así la Champions, que muchas veces responde a este tipo de equipos, me parece que esta temporada le vaya a premiar más allá de lo que ya ha pasado. Es verdad que es un equipo que el día que se ha puesto las pilas este año ha goleado, le metió un 7-1 al Rangers en fase de grupos de la Champions, le metió un 9-0 al Bournemouth. Flipa, David, con este dato. O sea, en la ida, en Anfield, gana 9-0 al Bournemouth, y este último fin de semana se enfrenta al Bournemouth, que estaba en descenso, y le saca el descenso perdiendo por 0-1. Bueno, y evidentemente el 7-0 que recuerdas contra el Manchester United. Yendo al turrón, sí, al equipo que puede sacar Jürgen Klopp, decíamos, Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, eso seguro. Yo creo que Fabinho y Bajcetic prácticamente seguros ahí en el centro del campo. Quiero ver esa posición de Bajcetic, pero a mí me parecería normal. Bien Bajcetic, bien Henderson. Y me queda la duda, David, de la tercera pata del centro del campo. Si va a ser
más ofensivo, es decir, hacer una especie de 4-2-3-1, metiendo a Gakpo, por ejemplo, lo hizo el otro día de media punta con Salah y Jota en las bandas y Darwin arriba. Podría ser una opción 4-2-3-1 un poquito más ofensivo, o si quiere un centro del campo de bregar un poquito más y hacerle la vida imposible a los centrocampistas del Madrid, que sería una versión con Fabinho, Bajcetic y Henderson, más o menos, David. Sí, bueno, a mí me encantaría que el Klopp que llegara al Bernabéu fuera parecido al Klopp que ya en su momento le hizo mucho daño con Dortmund y con los primeros años de Liverpool, que era tan atrevido verdaderamente en situaciones límite. Esta es una de esas situaciones y normalmente es un entorno en el que los entrenadores alemanes y precisamente Klopp, cuando ha tenido que arriesgar, lo ha hecho. Creo que con el tiempo se ha contenido mucho más. El centro del campo actual de Liverpool creo que habla mucho de eso, de intentar cada vez meterle más cemento. Tiene cada vez menos presencia los jugadores digamos más constructivos, los jugadores que verdaderamente van a crear y no a destruir. Es verdad que más allá de Thiago, que verdaderamente está muy tocado siempre con las lesiones, tampoco tiene mucho más, pero la presencia a lo mejor de en esa zona de Harvey Elliott va ganando enteros precisamente porque creo que lo aporta un poco más. Bajcetic siendo muy posicional también creo que tiene un buen momento para iniciar el juego, y ese tipo de detalles me parece que los intenta acomodar a otra mentalidad. Pero es evidente que para mí la clave es que este Liverpool no tiene constructores del centro del campo, con lo cual le hace depender excesivamente de lo que pueda generar arriba, y ya no solo digo que los de arriba no han estado bien, sino la sensación es que además de todas las lesiones que ha habido les está costando mucho entrar. Así que yo creo, Bruno, que va a jugar Henderson, sinceramente, con Bajcetic y con Fabinho. Ojalá, insisto, me equivoque, porque además creo que si se atreve nos va a ofrecer un partido mucho más lanzado, porque tampoco veo al Real Madrid con la mentalidad de saber contemporizar demasiado como la situación se ponga mínimamente compleja. Claro, es que ese es el tema. El Madrid dudo que vaya a jugar a las cuatro esquinas, a tener la pelota, a dormir el partido, porque el Madrid en Champions es todo menos eso. Vemos una versión frágil en muchos momentos de la eliminatoria contra el PSG, contra el Manchester City, contra el Chelsea, o un vendaval de equipo que se lo come absolutamente todo. Bueno, vamos a ver también qué tipo de equipo elige. Yo creo que sí tira de los Kroos y Modric, seguramente, a pesar de que Modric hace muchas cosas más que controlar un partido, pues precisamente no va a perder balones tontos, seguramente que sí que puede perder otro perfil de centrocampista. Se apuesta más por brega, por un centro del campo con algo más de músculo, gente que tenga más pulmones que lo que te pueden ofrecer hoy en día el alemán y el croata. Yo creo que va a definir un poco el tipo de partido que vamos a ver, David, los tres elegidos de ese centro del campo del Madrid, que podrían incluso ser cuatro si mete a Valverde de extremo derecho, que pinta que va a ser así, vaya. Sí, yo creo que los partidos grandes eso lo tiene muy claro todavía Ancelotti, más allá de lo que se pueda pensar desde fuera, viendo la edad sobre todo, porque no tanto el rendimiento, pero sí la edad de Modric, Kroos y demás, siempre se va a dudar ahora mismo de si en los partidos clave lo sacan. Yo creo que eso Ancelotti lo tiene clarísimo, van a jugar los dos. También me da la sensación de que lo tienen muy claro el hecho de que mientras esté Benzema arriba siempre jugará él de titular y Rodrigo es la alternativa real a esa zona. Lo digo porque evidentemente esto significa que el pajarito va a ir siempre a la derecha como extremo, porque le otorga una capacidad de comodín en el físico muy buena para el despliegue y sobre todo también para de alguna manera minimizar el impacto que pueda tener un Liverpool que en esa zona te pueda ganar muchísimos balones o que tenga mucha más presencia física ahí, o que con el uruguayo verdaderamente lo maniatas mucho más si acabas perdiendo el juego en esa zona. Lo que casi tengo más duda, Bruno, es la actitud del Real Madrid con este tipo de eliminatorias según tiene ahora mismo el marcador. ¿Por qué lo digo? Porque recordamos que el año pasado las milagrosas remontadas pues todas llegaron de alguna manera en una situación muy límite, pero muchas de ellas forzadas porque el Real Madrid en casa no respondía al inicio. Tenían marcador tan positivo muchas veces o tenían marcador más o menos encarrilado que al final le costaba de alguna manera enderezar el rumbo, primero concentrarse en lo que tenía que hacer. Y yo creo que eso, cuando tienes una eliminatoria más o menos encarrilada como esta, por no decir muy encarrilada, verdaderamente casi que es ahora mismo el arma de doble filo para el Real Madrid, porque creo que el Real Madrid nunca necesita estimularse demasiado por una Champions, ya lo lleva de por sí, pero el hecho de tener tan encarrilada la eliminatoria ha demostrado más veces ya que en el Bernabéu no siempre es buena noticia para esto, así que verdaderamente casi que me parece que los primeros 15-20 minutos, viendo el nivel de concentración, el nivel de intensidad
lo dentro que esté fuera o fuera el Real Madrid del partido, para mí es clave absoluta, porque además de eso va a depender si el Liverpool va a tener vida o no. Es que el recuerdo más reciente y similar a esto es venía con una ventaja similar de Stamford Bridge y jugó un partido lamentable hasta bastante cerca del final del partido. De hecho, ese encuentro se va a la prórroga. O sea, el Madrid... Sí, es que ese encuentro lo acaba perdiendo el Madrid. Por eso. Claro, ese es el que se va a la prórroga y lo pierde el Madrid, como dice David. También se va a la prórroga el del Manchester City. Es que recordamos... Claro, Bruno, es que recordamos las remontadas, pero esa no fue remontada en la eliminatoria, pero remontada en el Bernabéu, porque se perdió 2-3, que metió Benzema ya en la prórroga, pero es cierto que es una sensación de remontada global que hubo, pero en ese caso se sufrió tanto, incluso teniendo una renta tan positiva, que se quedó incluso a remontada a medias ese día, insisto, no la eliminatoria. Veremos qué es lo que pasa. Le hemos dedicado tiempo al Real Madrid-Liverpool. Cerraremos con el Nápoles-Eintracht porque ya le hemos dedicado la portada a Kvaratskhelia y nada, haremos un apuntito final del partido entre partenopeos y alemanes, pero vamos a meterle también la mano a lo del martes. Manchester City-Leipzig. Al City se le está complicando la Premier porque ve que el Arsenal no falla. Y quiero saber también a nivel de bajas, de jugadores disponibles o no, cómo está la cosa para los de Guardiola. Nos lo cuenta Pablo Montaño. En el caso del Manchester City parece que Pep Guardiola podrá alinear un 11 prácticamente de gala contra el Leipzig en el intento de alcanzar los cuartos de final de la Champions. Phil Foden era duda para el partido contra el Crystal Palace, pero al final el inglés jugó 58 minutos, o sea que está totalmente recuperado para el encuentro europeo. Después Kevin De Bruyne tuvo minutos en la segunda parte y podría llegar a entrar en el 11, y Riyad Mahrez, que ha sido uno de los protagonistas de la temporada, tuvo descanso, o sea que está al 100%. Está la duda sobre todo de Kyle Walker por toda la investigación y el tema extradeportivo que le envuelve y que le hacen ser duda para el encuentro europeo, pero el resto de futbolistas están disponibles para el técnico español y se prevé que tanto Grealish, Haaland, Gundogan, Bernardo pues puedan aparecer en el 11 del City. Hemos citado muchos nombres, o los ha citado Pablo, y no ha salido el de Kevin De Bruyne, que fue suplente y que no vive el momento de temporada más feliz. Un jugador que ha sido santo y seña del Manchester City en la Champions, uno de los jugadores a los que se agarraba Guardiola para superar eliminatorias, que ahora, David, yo lo voy a decir así de claro, yo veo los últimos partidos de Gundogan, de Bernardo Silva y de Kevin De Bruyne, y si hacemos una foto solo a esos últimos partidos, yo tiraría de Gundogan y de Bernardo. Dicho lo cual, yo a Kevin De Bruyne en un partido de Champions no lo dejo en el banquillo ni por el forro. O sea, me da igual a quién quitar, pero le pongo de titular sí o sí. ¿Te llama la atención el momento por el que pasa De Bruyne y todas las dudas incógnitas que hay en torno a él? Pues la verdad que teniendo en cuenta lo importante que ha sido para el City, sabiendo que además, fíjate, ni su Mundial fue bueno porque no estuvo bien Bélgica, pero si alguien estuvo bien en Bélgica fue él, básicamente. Entonces tampoco lo achaco a que tuviera un mal momento ahí. Pero de alguna manera u otra ha acabado perdiendo un rol, no de líder de vestuario, porque eso seguro que lo es, pero la sensación de ser menos importante de lo que todos intuíamos, de ser el creador absoluto del City, de ser casi el que más iba a conectar, el que mejor iba a tener esos automatismos con Haaland, todo esto poco a poco se ha ido perdiendo. Creo que empezó bien la temporada y iba cayendo mucho y ahora mismo, como bien decía, suplente el otro día, y además dando la sensación que no es que sea suplente porque Guardiola se lo quiera guardar, que probablemente era algo así, que lo que podríamos haber pensado en otro momento. Es cierto que habrá un poco de eso, pero también hay mucho de no está encontrándose bien, y verdaderamente ahora mismo no estamos para muchos experimentos porque están luchando la Premier contra el Arsenal. A mí me decepciona un poco en ese sentido el hecho de que esta comunión no acabe de entenderse, porque me parece que los dos entienden muy bien, o hasta ahora habían demostrado muy bien ser un matrimonio casi perfecto, digamos, tanto De Bruyne como Guardiola como el City. Por tanto, que ahora mismo en este momento de la temporada casi el City esté de esta manera sin poder conectar esa relación, ese nexo de Haaland con De Bruyne, que para mí va a ser fundamental, pues me lo puedo tomar como que le falta la última pegada absoluta y que en cualquier momento puede hacer que verdaderamente City dé un extra muy importante más, o verdaderamente, como siga pasando un poco de tiempo, quizás estamos perdiendo una de las conexiones más interesantes, pero de luego yo no me lo esperaba y la sensación que hay es que Guardiola de alguna manera va a intentar recuperarlo como sea. Con esto te quiero decir que para mí Bruno igualmente va a ser titular. El tema es por quién. Yo si me tuviera que mojar ahora mismo diría que por Bernardo. Diría Rodri, Gundogan, De Bruyne.
pero me queda muchas dudas. Incluso está la opción de que juegue Bernardo de falso extremo por la derecha. Pero es lo que dices, que incluso Haaland tampoco está del todo bien y es interesante lo que comentas, ese binomio De Bruyne-Haaland que vimos a principio de la temporada, también porque es natural que se entiendan tan bien, porque son futbolistas con una mirada más vertical, vamos a decir, que el resto de jugadores del Manchester City. Gundogan puede tener también esa mirada vertical, pero no tiene la energía que tiene Kevin De Bruyne para la zancada y ese tipo de acciones. Y es que es normal que se entiendan bien De Bruyne y Haaland, y es normal, David, que Haaland tampoco esté... Sí, marcó de penalti, le dio 3 puntos importantísimos, pero Haaland no está bien. Ves el partido contra el Palace y Haaland no firma un buen partido, ni mucho menos. No, de luego que no. La sensación que da Haaland es que vive muy desconectado, verdaderamente. Muy, pero que muy desconectado. Con la sensación de muy poca presencia para lo que era él. Porque es verdad que en el Dortmund era un jugador también muy altruista en ese sentido, de aparecer poco quizá en algunos partidos, pero de luego cuando aparecía sí que tenía esa sensación de rebeldía, es decir, aparezco una vez y a partir de ahí tomo forma, sigo insistiendo y de alguna manera u otra al final me hago protagonista de cada partido. Es verdad que ese contexto es diferente y es verdad que la manera de entender los partidos que tiene ahora mismo City también es diferente de aquello, pero en ese sentido algo está fallando en la ecuación para que no acabe de tener una sensación de estar verdaderamente aportando continuamente al equipo. Y claro, decir esto cuando lleva una barbaridad de goles es una faltada tremenda, pero también es verdad que sabemos precisamente que dentro del ecosistema, para que funcione perfectamente el City, que quizá le podamos optar como que no solo pase esta eliminatoria, sino que vaya a más, sabemos que no va a haber un campeón de Champions, por decirlo de alguna manera, Bruno, si esa conexión y sobre todo si Haaland no está mucho más enchufado de lo que está ahora mismo. Eso es casi seguro. Uh-huh. O sea, Guardiola no puede dibujar ahora mismo una final de Champions o un partido que le pueda llevar a conseguir la memorable y la deseadísima Champions sin que en ese planteamiento de partido esté un gran De Bruyne y sobre todo, por lo menos, un finalizador concreto y un finalizador constante en el partido siendo protagonista Haaland. Así que eso es lo que más le preocupa ahora mismo a Guardiola, sin ninguna duda, más allá de todos los movimientos que siga haciendo, experimentos defensivos, laterales, centrocampistas. Verdaderamente lo que necesita es que los 2 o 3 jugadores fundamentales entren. Y no me quiero olvidar de Foden, que es verdad que no le metemos tanto porque no había acabado de explotar a ese nivel, pero el primer Foden de estos primeros meses con el actual no tiene absolutamente nada que ver. Y seguramente también va un poco, ya no en la línea de no ser un City tan grueso en cuanto al mensaje que manda, pero sí por lo menos en tener variables para aquellos que no están apareciendo. Yo Foden sí que pensé, sinceramente, este año que íbamos a ver un jugador ya colocado ya en los altares. Sí, bastante irregular durante el año y no está siendo ni mucho menos su temporada. Podría ser el Manchester City, la alineación algo así como Ederson en la portería. Yo creo que son fijos Akanji y Rúben Díaz como centrales y Ake en el lateral izquierdo, por lo que nos decía Pablo Montaño, esa investigación del tema de Walker y ese escándalo público, o Walker o Stones en el lateral derecho, centro del campo de 3, veremos si De Bruyne o Bernardo, uno de los dos seguramente, pero Rodri, Gundogan y Bernardo o De Bruyne. También la duda en la derecha de Foden o Mahrez, Grealish en la izquierda, que es uno de los niños mimados de Guardiola, y Haaland arriba, que sufrió, insisto, grandísimo el marcaje que le hicieron, sobre todo Guehi, el central del Palace, pero también Andersen. La verdad es que dejaron a Haaland en bastante poquito, a pesar de que fue quien marcó de penalti. Enfrente un Leipzig que viene en una buena racha. Es verdad que perdió ese duelo directo contra el Borussia Dortmund hace un par de semanas, o hace, mejor dicho, 10 días, pero bueno, llega bien. 3 victorias en los últimos 5 partidos. Uno de ellos es un empate, precisamente el del partido contra el Manchester City en la Champions. Werner ha marcado en los 3 últimos partidos que ha disputado y va a ser interesante, David, ver a Guardiola en Inglaterra. No sé si igual es el primer partido que juega en Inglaterra. Bueno, en fase de grupos alguno ha tenido que jugar, seguro con el Leipzig, pero bueno, que va a jugar en Inglaterra en una eliminatoria de Champions y que hay ganas de ver al que sin duda va a ser uno de los mejores centrales de esta próxima década, ¿eh?
Fíjate que viene de buen momento también, no solo porque el otro día además marcó el último gol del equipo, sino que verdaderamente sí que este no le ha sentado nada más el Mundial, más allá de que verdaderamente fue de los mejores, pero se está haciendo cada vez más importante y además en un Leipzig que también va mejorando mucho más. A ver, Barrios yo creo que todos le teníamos apuntado evidentemente hacía tiempo. El Mundial de alguna manera da el golpe definitivo a que es un jugador que está casi ya un poco más de prestado de lo que imaginábamos en Leipzig y que en verano va a salir. Pues sabiendo que en verano va a salir, que está en un club vendedor y que uno de los que tiene enfrente verdaderamente puede ser perfectamente un club donde pueda recalar, desde luego que el estímulo para un jugador como él, sabe que este tipo de eliminatorias es el sumum, porque va a tener más focos que nunca y además se le puede poner a prueba en algunos factores también importantes, porque no solo va a tener delante a Haaland, sino que además es un equipo que te va a obligar seguramente a diferentes registros a lo largo de un partido. Te va a exigir muchísimo más que no solo el mero hecho de sacar bien la pelota, o no solo de en algún momento concreto eres un jugador con buen juego aéreo ofensivo, como marcó este fin de semana, sino en múltiples variables que pueden hacer ver verdaderamente hasta qué nivel puede llegar. Y quién sabe al final si no tenemos que hablar de un Bardiol fue capaz de parar a Haaland o Haaland acabó destrozando a Bardiol, y ahí en ese tipo de elementos puede estar precisamente la eliminatoria. Así que desde luego hay muchas ganas de ver muchas cosas de este partido, pero uno de esos duelos es brutal con Bardiol sabiendo parar o no pudiendo parar a Haaland. Además, dos jugadores muy físicos, que van los dos al choque. Va a ser divertidísimo ver ese partido. Saltamos ya al partido del Inter. El Inter se enfrenta al Porto a domicilio. Está bastante irregular el Inter, pero bueno, fuera de casa está regular. Pierde casi siempre, David. Las últimas 3 salidas del equipo de Simone Inzaghi es un empate en el campo de la Sampdoria. Perdió contra el Bolonia y perdió el viernes pasado contra la Spezia. La verdad es que, viendo los precedentes, cuesta pensar en un Inter fiable como sí que lo es en casa. Juega en casa, gana, juega fuera, pierde. Es que prácticamente la ecuación sale así. Sí, y evidentemente son cifras que no te van a dar para ganar nada en cuanto a regularidad, con lo cual por eso se le ha escapado evidentemente el Scudetto hace demasiado tiempo, y además la sensación de inestabilidad sigue creciendo, porque no ha encontrado regularidad de ninguna manera. De hecho, cuando parece que hace un buen partido o de alguna manera responde positivamente en duelos donde seguramente se le pone un poquito más ante rivales potentes, de repente llega otra vez fuera de casa y otra vez es como la vuelta a empezar. Es más, es que incluso las victorias que está teniendo el Inter, salvo alguna muy puntual en toda la temporada, no están siendo concluyentes desde el punto de vista de una actuación coral importante. Tuvo alguna puntual seguramente, incluso en la Champions en la primera fase, creo que sorprendió, no solo por dejar fuera el pase, sino sorprendió un poco el nivel que en ese momento tenía, por ejemplo, cuando todos hubiésemos pensado que Lukaku iba a ser importante, y al final Lukaku prácticamente está pasando desapercibido, más allá de que esta semana ha sido el que ha marcado gol. Pero la sensación que da el Inter es que con Inzaghi, que es un técnico que va trabajando muy bien y que normalmente segundas, terceras temporadas son cuando mejor lo hace, porque así lo ha pasado en anteriores proyectos, pues ahora mismo creo que sabe muy bien qué jugadores utilizar, porque prácticamente el once es inamovible, salvo los carrileros, que básicamente el resto es intocable, pero sin embargo no está respondiendo el equipo a esa sensación de compacto, de empaque, de saber verdaderamente lucir a nivel regularidad, por lo menos. Y verdaderamente a mí en ese sentido me ha sorprendido. Creo que ahora mismo, salvo verdaderamente un Lautaro que ha vuelto muy bien después del Mundial, de hecho mucho mejor de lo que imaginábamos, porque me parece que fue uno de los que más debilitó la imagen del Mundial en Argentina, sin embargo ha llegado muy bien, salvo él. Y me atrevo a decir que seguramente en momentos puntuales de Varela, muy pocos, no tanto como a mí me gustaría, porque es un jugador que me encanta, y para mí Bastoni, que es uno de los jugadores infravaloradísimos, pero que siempre está a un nivel muy alto, el resto verdaderamente está muy lejos del nivel que imaginábamos. Es más, Çalhanoğlu, que estaba muy bien últimamente, incluso se está quedando a veces en el banco. De repente otra vez Lukaku vuelve a entrar mucho cuando Seco estaba mejor, lo cual demuestra que han invertido tanto en Lukaku que de alguna manera tienen que intentar como sea que empiece a dar mejor nivel. Bueno, muchas cosas que no acaban de lucir del todo en este Inter. Recordamos los resultados de los partidos de ida. El Madrid ganó por 2-5 al Liverpool. El Nápoles le ganó 0-2 al Eintracht en Alemania. Empataron en Alemania también Leipzig y Manchester City, empate a 1. Y el Inter le ganó por 1-0 al Porto. Nos dejamos esa eliminatoria del Nápoles-Eintracht. Hombre, ganó el Nápoles 0-2.
David, le hemos dedicado la portada de ese crack que es Kvaratskhelia, y no sé, es que me parece realmente muy complicado para el Eintracht levantarlo. Son 4 partidos seguidos del Eintracht sin ganar, tendría que marcar 3 goles y que el Nápoles no le marcara, o al menos una diferencia de 2 goles, y todo esto sin su estrella, sin Kolo Muani, sin el goleador, vaya. Sí, además jugando de local, evidentemente, donde esta temporada, aunque sea solo por el ambiente que hay en el Diego Armando Maradona, es casi imposible verdaderamente pensar que además un equipo que es muy loco, eso sí, es verdad, el Eintracht es tan loco que es capaz de hacerte cualquier brujería de este tipo y de repente le sale un partido en el que marca pronto y como es muy ida y vuelta, pues es capaz de en algún momento meterse por lo menos en la eliminatoria. También es tan loco que le puede clavar perfectamente el Nápoles 5-6 en una noche, porque es así, más sin tener su goleador, evidentemente. Pero a ver, la línea, por dar un detalle diferente, Bruno, Spalletti ha hablado esta semana ya, ha dicho una cosa clave, que ha dicho definitivamente que sí que se ve capaz de competir por Champions. Y esto creo que verdaderamente es un paso mental muy importante en Nápoles, porque creo que en la historia, fíjate, en la historia seguramente nadie ha dicho, salvo a lo mejor en algún momento con Maradona, que evidentemente yo era un crío o ni había nacido prácticamente a nivel de ver fútbol, salvo en aquellos momentos seguro que nadie ha tenido expectativa tan alta como para que el propio técnico diga que son capaces ya verdaderamente de competir hasta por ganar la Champions. Y ese cambio de mentalidad creo que es lo que demuestra el enfoque tan gigantesco que está dando el proyecto. Es el 11 prácticamente siempre igual, solamente cambia el extremo dependiendo de si juega Politano o Irving, prácticamente es lo mismo siempre, y además cuando están apareciendo los de banquillo, todos están sumando un montón, porque prácticamente todos, Sí. sea Politano cuando no juega, sea el Mas cuando juega en el tramo final, sea Simeone, que cada vez que tiene unos minutitos siempre engancha alguna. Bueno, me parece que en Ndombele incluso también haciendo buenos minutos cuando sale, me parece que tiene un equipo muy completo, y desde luego que el mero hecho de que Spalletti hable de un cambio de chip hasta el punto de pensar en ganar la Champions, para mí me parece increíble. El martes, a partir de las 9 en Play Fútbol, Manchester City, Leipzig y Porto, Inter. El miércoles en Carrusel Deportivo, desde las 8:30, el Real Madrid-Liverpool y el Nápoles Eintracht. Nos escuchamos esta semana, David. Un abrazo. Hasta pronto. A pasarlo bien, Bruno. Un saludo. Chao. Le abrimos también un hueco a la UEFA Europa League. Marco Rodrigo Azcue es nuestros ojos en la competición y nos descubre siempre a algún futbolista, o nos habla al menos de algún futbolista interesante al que echar el ojo. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? Yo con ganas de cambiar un poquito de tercio en la sección y hablar de un jugador un poco más mainstream, ¿no? Estamos descubriendo futbolistas que quizás no suenan tanto al gran público y hoy vamos a hablar de un jugador al que la gente conoce bastante mejor. Antes de ir al de esta semana, la verdad, Marco, la clavaste la semana pasada con el bueno de Gonzalo Inacio, que jugó un partidazo y que además marcó contra el Arsenal y le complica la eliminatoria los de Arteta. Sí, para empezar, en el Sporting Arsenal del pasado jueves salimos de una duda, ¿no? De era cómo se podía tomar el equipo londinense en la Europa League con la Premier en juego y bueno, superada la fase de grupos y adentrados ya en este momento de eliminatorias, ¿no? Y la verdad es que vimos a un equipo bastante alternativo, por lo menos en cuanto a alineación. Pero bueno, ese autogol de Morita les otorgó un 2-2 muy favorable para la vuelta en Londres y respecto a lo que comentabas, sí, buen partido de Gonzalo Ignacio, gol incluido. La verdad es que me da un poco de miedo, ¿no? Esto de bendecir a los futbolistas porque el que vamos a tratar hoy espero que no le vaya tan bien este próximo jueves. Claro, porque se enfrenta a tu Real Sociedad, el bueno de Spinazzola. Lo que decías, es más un homenaje a un futbolista que lo ha pasado mal que descubrir un jugador, porque el oyente Play Fútbol seguro que conoce a Spinazzola, pero tras una larga lesión está volviendo Spinazzola por sus fueros y tiene mucho mérito, Marco. Sí, vamos a hablar de Leonardo Spinazzola, ¿no? El lateral izquierdo campeón de Europa con Italia y que paradójicamente no jugó ni semifinales ni final de aquel torneo por culpa de una lesión que se produjo contra Bélgica en Múnich en la eliminatoria. Estuvo prácticamente una temporada en blanco, la pasada. Sí que es cierto que jugó algunos minutos en el tramo final de la Serie A y que también incluso tuvo participación en la final de la Conference League contra el Feyenoord, pero bueno, todavía a un nivel un poco menor. El mismo diría que con el que inició la presente temporada. Lo que es que poco a poco ha ido
ha ido entrando en calor, digamos, y yo creo que estos 2 últimos meses de competición ya nos han permitido ver al auténtico Spinazzola, ¿no? Al mejor Spinazzola. La verdad es que preparando la sección me ha sorprendido un dato, sorprendido entre comillas, porque yo era consciente de cuál había sido más o menos la trayectoria del futbolista, pero bueno, tiene 30 años ya, los va a cumplir a finales de este mes. Y bueno, me ha podido pasar esto por la cantidad de cesiones en las que se ha visto involucrado, ¿no? Es un futbolista que llega muy joven a la Juve, está cedido en Empoli, en Virtus Lanciano, en Siena, en Vicenza, en Perugia, en Atalanta en 2 ocasiones, hasta que, bueno, en 2019 por fin recala en la Roma, en uno de esos movimientos además que posiblemente hayan costado parte de la sanción a la Juventus, ¿no? A la sanción actual, la sanción actual de puntos, porque en teoría se vendió como un trueque entre él y Pellegrini, el lateral izquierdo que ahora juega en la Lazio. Y bueno, según Transfermarkt, perdón, esos movimientos están tasados en 29 y 22 millones respectivamente, ¿no? De traspaso. Por lo tanto, situación curiosa que a la larga la Roma le ha salido a ganar, ¿no? Porque estamos hablando ahora mismo de un futbolista muy particular, ahora no lo analizaremos por características, pero que si nos ceñimos a nivel puro y duro, está, no te diría en un primer, pero en un segundo escalón Que se perdía ahí la comunicación, sí, en un segundo escalón claramente de jugadores en su posición. Yo creo, Marco, que le va muy bien que Mourinho apueste de manera decidida por ese sistema de 3 centrales y carrileros, y es un caso curioso porque él juega siendo diestro en el sector izquierdo. En la élite en el fútbol encontramos el caso de Maele, el de Atalanta y la selección de Dinamarca, y no muchos más, ¿eh? Sí, es un caso curioso. Además, añadiría lo que dices de Maele. Y uniendo a los dos futbolistas en este caso, que alguna ocasión en la que les he visto jugar a pierna natural por la derecha, son contadas, pero en alguna ocasión se ha dado y como que su rendimiento se resiente, ¿no? Cuando en teoría debería mejorar, pero bueno, los dos han encontrado su hábitat en banda izquierda. En el caso de Spinazzola, para mí siendo además muy agresivo, ¿no? A la hora de atacar, carreras por banda muy profundas, también muchas veces describiendo diagonales hacia portería contraria y en este caso, en la Roma de Mourinho, yo creo que potenciado efectivamente por ese sistema de 3 centrales y 2 carrileros, con el que empezó a despuntar después de todas las cesiones que citaba antes, empezó a despuntar en su día en la Atalanta de Gasperini y donde ahora mismo está rindiendo a un nivel excepcional. En cualquier caso, yo me quedaría con el futbolista también, de este futbolista, me quedaría con que es capaz, lo ha demostrado, sobre todo en aquella Eurocopa, de moverse también en dibujos de defensa de 4 e incluso de entenderse muy bien con el futbolista que tiene delante, pues ejecutando movimientos compensatorios interesantes, ¿no? Aquella Eurocopa la jugó con Insigne y bueno, formaron una pareja muy productiva y muy compenetrada, ¿no? Recuerdo los movimientos interiores de Insigne para que Spinazzola lanzara carreras hasta línea de fondo, e incluso movimientos precisamente opuestos, ¿no? De Spinazzola muchas veces metiéndose dentro, no tanto para participar en el juego asociativo del equipo como sí para lanzar diagonales bastante agresivas al área y tener presencia en área contraria. La verdad es que en cuanto a cifras, para todo lo que se proyecta en ataque, no es un futbolista que por goles y asistencias reflejen todo lo que puede aportar al juego ofensivo de un equipo, pero en cuanto a sensaciones, viendo los partidos, a esta misma Roma, da la sensación, da la redundancia de que es uno de los activos ofensivos más importantes del equipo. Así es. El guión de partido supongo que lo tienes claro de cara a la vuelta. Estamos viendo una Roma muy Mourinho y yo creo que él va a intentar que la vuelta sea muy Mourinho también, ¿eh? Sí, es cierto que la Roma suele bajar enteros, lejos del Olímpico, pero la renta es importante, la impronta del equipo es la que dices, un equipo muy de Mourinho y la trayectoria de los dos equipos también pues es la que es, ¿no? Sí que es cierto que a mí las estadísticas en esto del fútbol no me suelen gustar mucho,
Pero hay una, la de los expected goals, la de los goles esperados, que en este sentido puede ser bastante significativa, ¿no? De cara al partido del jueves. Durante la temporada pasada, la 2021-22, hubo muchos tramos de la Liga Española en la que la Real era colista de la clasificación, la última, en cuanto a relación de goles esperados generados y goles marcados. Es decir, era un equipo que fallaba en muchísimas ocasiones, era muy poco contundente en área rival. Y respecto a esta Roma, bueno, estamos hablando del equipo de las 5 grandes ligas de Europa, con el menor número de goles esperados en contra. Es decir, el equipo que menos ocasiones concede, ¿no? Por lo tanto, si unimos una cosa y la otra, es decir, que la Roma va a conceder pocas ocasiones y que la Real no es precisamente contundente en área rival, pues estamos hablando de una eliminatoria no prácticamente, sino sentenciada del todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si nos gusta el fútbol también es porque muchas veces se empeña en contradecir este tipo de situaciones, este tipo de números y bueno, no me voy a esconder. Por la parte que a mí me toca, pues ojalá en este caso se dé esa contradicción y la Real pueda tener al menos opciones de meterse y que veamos, sobre todo que veamos una eliminatoria y un partido bonito el jueves en Anoeta. Gracias, Marco. Volvemos a hablar en unas semanas, cuando vengan los cuartos de final. Un abrazo. Agur. Creo recordar que te dije lo mismo el año pasado, con motivo de la Champions. Hablamos en abril cuando los partidos europeos empiezan de día ya, y eso significa olor a títulos, significa olor a trascendencia. Por lo tanto, bueno, hablamos dentro de un mes ya en una fase mucho más decisiva de la competición. Un abrazo. Vamos ya con la actualidad, una vez pasada la página de la Champions y también de la Europa League, lo más destacado de este fin de semana, con Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Vamos a empezar hablando del Chelsea, bueno, de Enzo Fernández, el futbolista de los 121 millones de euros, traspaso récord en este último mercado de enero. Un futbolista que está siendo titular indiscutible, le está dando, Paquillo, yo creo que hay que empezar por ahí, no podía ser de otra manera con la apuesta de club que es, pero le está dando toda la confianza a Graham Potter y evidentemente mal no está jugando. Luego entraremos en debates, viene de dar una asistencia impresionante en esa victoria del Chelsea por 1-3 contra el Leicester, pero le dan confianza y él está respondiendo, ¿eh? Sí, lo que se esperaba, ¿no? Hablaríamos de otra cosa si no estuviera respondiendo Enzo, pero es verdad que, bueno, sus 6 meses en el Benfica, su Mundial, la apuesta, más allá del dinero que haya gastado el Chelsea, que ha gastado barbaridades en otros futbolistas más importantes, era ganadora y lo está demostrando, porque encima un tipo que ya sabemos que tiene ese carácter argentino, que tiene la personalidad para no necesitar adaptación, ¿no? Llegar y desde el minuto 1 hacerse con los mandos del equipo. También salió Jorginho, que quieras que no podía ser, su competencia, ¿no? O ver qué hacía Potter con ambos, y desde luego se ha hecho dueño de la sala de máquinas, y un futbolista que incluso en momentos en los que el Chelsea tampoco tiene tanto la pelota o sufre un poco más, también sabe ponerse en mono de trabajo. Ve a hacer el partido en Champions contra el Dortmund, que tampoco fue su mejor partido, digamos, donde más destacó, pero siempre estaba bien colocado, siempre estaba en su sitio, y evidentemente yo creo que es la piedra sobre la que construye el nuevo Chelsea. Para mí has dado en la clave. Si se hubiera quedado Jorginho, yo creo que tendríamos o estaríamos delante de la opción de que Jorginho fuera el mediocentro, el pivote, porque la gente nos entienda, y Enzo jugar unos metros más hacia adelante. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo a Enzo, más allá de ese pase de gol que le metió a Joao Félix, algunas jugadas, en acciones poco decisivas cerca del último tercio. Y es verdad que lo estamos diciendo precisamente un fin de semana en el que viene de hacer eso, pero claro, es que le están poniendo de compañero un día a Loftus-Cheek, otro a Kovacic, que yo creo que es un centro del campo que está funcionando bien, el de Kovacic, pero creo que dabas en la clave. Si se hubiera quedado Jorginho, la opción de Enzo, más tendente a ser interior, a ser el acompañante del pivote, a soltarse un poquito más, a dejar entrever que tiene llegada, que tiene gol, porque lo ha demostrado en el Benfica. Eso lo podríamos ver. En la situación actual, sin Jorginho, por más que vuelva Kanté, que para mí Kanté no es mediocentro posicional, yo creo que está casi obligado por los perfiles que tiene el Chelsea a que, al menos en parte o en parte importante de las jugadas en las que inicia el juego desde atrás el conjunto blue, Enzo sea uno de los encargados de construir esos ataques.
Sí, yo te diría dos cosas, Bruno. La primera es que, por lo que tú estás comentando, por confección de plantilla, para mí Kanté tampoco es un mediocentro. De hecho, creo que el único mediocentro puro se marchó, que estábamos hablando de Jorginho. Kovacic, un jugador que tiene que romper líneas, tiene que ir hacia arriba. Loftus-Cheek cuando juega ahí lo mismo. Gallagher, sabemos que era un futbolista que en sucesión de Crystal Palace también era un interior llegador. No hay un pivote, no hay un 5. Al final está en la evolución. Y la segunda cosa es que, efectivamente, se ha adaptado muy rápido al contexto Potter, Stamford Bridge, Chelsea, pero claro, es muy diferente a lo que tenía en el Benfica, porque el Benfica jugaba en un doble 5 junto con Florentino Luis, pero sabemos que el modelo de juego, el plan de Roger Smith es mucho más líquido, de permuta de posiciones, que todo el mundo llega, podía llegar a 3/4 y siempre había alguien que le cubriera la zona, un equipo que evidentemente la licencia de la Liga Portuguesa no son la licencia de la Liga Inglesa. Y al final, bueno, en el Mundial Scaloni lo probó juntito a Paredes, al final se hizo con ese puesto de medio centro, y aunque perdamos su mejor versión, yo creo que el Chelsea le ha fichado para hacer un 5 y todo lo que le firmen o se quede alrededor van a ser más interiores, pero él tiene que ser el dueño de la base. Totalmente de acuerdo. Vamos con más temas. El Tottenham, por no dejar la Premier. Tottenham ganaba su partido contra el Nottingham Forest por 3-1, con doblete del de siempre de Harry Kane. Y lo debatíamos el otro día en las retransmisiones de Play Football, que al final, sin Harry Kane, sería una temporada muy diferente para un Tottenham ya eliminado de la Copa en Inglaterra, además por un equipo de menor categoría, ya eliminado de la Champions. Poquito que rascar en lo que queda de temporada del Tottenham, más allá de afianzarse en esa cuarta plaza. La pregunta es si se le puede pedir más. Tú, Paquillo, defiendes que no, que con la plantilla que tiene el Tottenham a Conte se le puede pedir muy poquito más. Sí, yo pienso que, lo dije en la retransmisión, Bruno, efectivamente, creo que este Tottenham es la peor plantilla que ha tenido Antonio Conte. Es verdad que hay ligeros matices, la primera lluvia hasta que amoldó y empezaron a llegar jugadores importantes, podría competir con este Tottenham, y evidentemente su Italia, sobre todo el 2016, que también era una Italia venida a menos, con Giaccherini, Graziano Pellè, etcétera. Pero equipo de club, para mí esta plantilla está por debajo de su Juve, de su Inter y de su Chelsea. Y sinceramente, yo repasando la plantilla a fondo, me parece que actualmente, en el 2023, hay 4 futbolistas que son de clase top mundial. Yo hablo de Lloris, que es campeón de todo con Francia y uno de los mejores guardametas del último año. Heung-min Son, Harry Kane, y luego que la gente elija entre Bentancur o Højbjerg, que me parecen dos mediocentros que, bueno, que están ahí a un nivel muy alto, que son importantes con sus selecciones también, pero el resto o son jugadores venidos a menos o son descartes de otros clubes, de hace casos como Emerson Royal, Lenglet, etcétera, o jugadores que ya han dado su mejor fútbol bajo mi punto de vista, tipo Perisic, o incluso gente que promete mucho, que puede ser que en un futuro lleguen a algo más, tipo Richarlison o Kulusevski, pero que no creo que ahora mismo sean jugadores como los Hazard, Willian, Lukaku, Lautaro, Brozovic y demás que ha tenido los últimos años Antonio Conte bajo sus órdenes. Yo te lo compro, pero es verdad que hay futbolistas de los que por una cosa o por otra podíamos esperar un poquito más. Y tú citabas algunos, ¿no? Perisic. Bueno, Perisic en algún momento se tenía que apagar un poquito el fútbol, y es normal, ¿no? Que un jugador que también vive tanto de ida y vuelta y ese tipo de acciones también en las que ganaba por puro físico, pues de un pasito al costado, no un paso atrás, pero al menos sí un paso al costado. Jugadores como Richarlison al final ha sido titular en un equipazo como Brasil en el Mundial, y por una cosa o por otra no se le ha sacado el rendimiento que se esperaba. Estoy de acuerdo contigo, es nivel mundial, pero este año no lo está demostrando. Y a mí, encantándome Conte, si algo tiene Conte, si algo ha tenido durante toda su carrera, es que es un potenciador precisamente de carreras de futbolistas como yo he visto muy pocos en el mundo del fútbol. Paquillo, Klopp, sí. Y muy pocos más. O sea, a nivel de mejorar individualmente al futbolista, de verdad que no me salen muchos más que Jürgen Klopp, porque lo que hizo con Moses, lo que hizo con Eden Hazard también, es que el mejor Eden Hazard se empieza a ver cuando llega Conte al banquillo del Chelsea. Y yo al menos eso, que me ponía Conte en la superélite del fútbol mundial, no lo estoy viendo en este Tottenham, y es la pequeña crítica que le hago al italiano, Paquillo. Sí, yo también soy muy de Antonio Conte y pienso que un técnico, bueno, de lo mejor que hay, un técnico que es tiene esa capacidad para competir desde el día 1, da igual lo que tenga, las herramientas que tenga, creo que eso
esa capacidad didáctica, ¿no? Y de que sus jugadores interioricen su idea, que es una idea muy arraigada y no es fácil, lo hace a la perfección. Y sí, verá que te compro, se inventó el Víctor Moses carrilero, me acuerdo que aquel Chelsea fichó última hora, por ejemplo, a Marcos Alonso, David Luiz, y bajo mi punto de vista, la mejor versión de Matic o Marcos Alonso, el propio David Luiz, fue con él. Luego en el Inter creo que subió un par de peldaños la capacidad de Brozovic de ser un regista. Tenemos millones de ejemplos. Y es verdad que aquí, quizás cuando llegaron hace un año ya en el mercado invernal pasado, este último, no el anterior, Bentancur creo que dio un pasito adelante con él con respecto al juego con balón, con lo que vimos en la Juve, pero es verdad que ha explotado muy poco a esta plantilla del Tottenham en ese aspecto. Yo también creo, y hay que decir a todos nuestros oyentes, a todo el mundo, que aunque defendamos a Conte, tiene un carácter difícil y desde los primeros meses de coger el equipo Spurs ya hubo problemas con Levy, ya hubo problemas con la plantilla, con la directiva, y eso quieras que no, pues también influye muchísimo en su trabajo. Yo, por dejar clara mi opinión, creo que tiene peor plantilla que los otros 5 equipos top de Inglaterra. O sea, creo que lo normal es que no se meta en Champions, por tanto, si lo consigue es casi una proeza, pero también meto, por ejemplo, al Cuti Romero como prácticamente élite. Bueno, me parece que, no sé, yo esperaba un poquito más del Tottenham y también esperaba más, por qué no decirlo, de Chelsea y de Liverpool, pero bueno, de alguna manera se está aprovechando que esos otros 2 equipos no acaban de estar bien. Da un dato Nahuel Miranda, compañero de la pizarra de Quintana el otro día, me parece que ha superado solo una eliminatoria Champions en toda su carrera, Antonio Conte, que es un dato muy llamativo. Es otro debate brutal, es lo que le acompaña a Antonio Conte en Europa. No tiene sentido, ¿no, Bruno? Es verdad, sí. O sea, tú miras el porcentaje de victorias y por qué se va tanto a los campeonatos locales cuando ha estado en campeonatos tan diferentes como Italia e Inglaterra, además en etapas y en equipos diferentes en los 2 sitios. Realmente es complicado de explicar. Yo no tengo una teoría demasiado bien estructurada, te digo la verdad, Paquillo. Por avanzar, porque hay preguntas interesantes de los oyentes, vamos a hablar del Bayern. El Bayern se clasificó, hizo... No sé si lo que tenía que hacer, pero los deberes los hizo genial en ese partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain. Y después de su partido de Europa League, Mourinho, después del partido contra la Real Sociedad, Mourinho decía esto. Io non sono invidioso e nel calcio anche di meno, però ieri quando ho visto il Bayern a fare 3 cambi, e entra Gnabry, Mané y Sané, un pochino de envidia me ha arrivato. Es Mourinho diciendo que no se considera una persona envidiosa en el mundo del fútbol, pero que cuando ve al Bayern hacer 3 cambios contra el Paris Saint-Germain y ver que entran Sané, que entra Mané, que entra Gnabry, que algo de envidia le entró. Y hay que decir que Salihamidzic, que se ha llevado muchos palos, Paquillo, otra cosa no, pero un plantillón a Nagelsmann le ha formado, pero de manera incontestable. Es que se puede decir que hay posiciones que las tiene mejor o peor que antes. Por ejemplo, debatíamos el tema de Choupo-Moting, del delantero centro, pero que tiene cada posición no solo doblada, sino mucho más allá, que puede jugar con sistemas diferentes, que puede jugar con 3 centrales y carrileros, que tiene jugadores para prácticamente jugar con cualquier sistema que se le pueda pasar por la cabeza a Nagelsmann. Es una evidencia, y el talentazo que tenía el otro día desde el banquillo es que era para cambiar la segunda parte en favor del Bayern contra el PSG. Es que es así. Sí, puede ser probablemente, yo no sé si la plantilla más rica en cuanto a perfiles y profundidad de Europa, pero anda muy cerquita de la primera. Y en cuanto a Salihamidzic, sí que le llevan palos, yo creo que es por su época también como futbolista, Bruno, que aquí ya conocemos y tenemos un añito, y él siempre ha sido un tipo que no se calla nada, pero es verdad que su trabajo es encomiable de la dirección deportiva. Efectivamente, lleva toda la razón del mundo Mourinho, y es una declaración muy sana, ¿no?, para que veamos lo que es el Bayern de Múnich. El partido contra Augsburgo, rota Nagelsmann después del desgaste contra la Champions contra el PSG, Bruno, y juegan, que no jugaron contra los parisinos, Pavard, Cancelo, Sané, Mané y Gnabry titulares. Yo creo que habla las claras y que poco más que explicar. La dirección deportiva selecciona a Neuer y fichan a Jan Sommer. Creo que es el ejemplo más paradigmático de lo bien que lo están haciendo. Contra Augsburgo también entra gente como Marraoui, Gravenberch o Daley Blind. Pues yo creo que efectivamente podemos debatir si falta
quizás, o si quizás no ha dado su mejor versión, por ejemplo, Matis de Ligt, que se lesionó Lucas Hernández, todavía creo que el que está tirando del carro en esa defensa es Upamecano. Si necesitarían quizás un defensa más, puede ser. Si Daley Blind es todo lo que necesitan para un partido importante que le falten dos atrás también. Y por supuesto la figura del delantero. Pero Choupo-Moting no ha callado la boca a todos. Quizás para ganar una Champions no, pero para el día a día... yo recuerdo a Bayern de Múnich que ficharon a Sandro Wagner o Ivica Olic o perfiles que eran muy parecidos a Choupo-Moting y no dieron esa versión luego, aunque sea en Bundesliga. Y sin embargo, yo creo que también hay que decir que Nagelsmann es un genio. Creo que no es fácil tener la plantilla llena de egos, de supercrack que tiene. Y de momento saber gestionarlo. El único que se ha quejado es el último en llegar, que es Cancelo, que parece que tiene un carácter complicadito, parece que quiere ser la estrella donde va. Pero el resto, gestionar esto es muy difícil. Nagelsmann, un tipo encima muy joven, tiene 36 años, y lo está llevando a la perfección, Bruno. Totalmente. Preguntas de los oyentes. Miquel nos preguntaba, quería preguntaros por el Adana Demirspor de Montela. Dice, no tengo la posibilidad de verlo, pero me resulta muy curioso que según SofaScore juegan con un 4-2-4, con 4 delanteros en línea. Dice que al principio pensé que era un error, pero observando los mapas de calor veo que habitualmente juegan Onyekuru y Sarri en los extremos y Akbaba y Belanda como falsos 9 mediapuntas. Luego nos dice también que jugador más desaprovechado Belanda. Pues he hecho los deberes, Miquel. He visto algún partido, sobre todo bastantes resúmenes, porque no he tenido mucho más tiempo. Y es tal cual lo que recitan los compañeros de SofaScore. Al final, lo que hace, esto es algo bastante de Cruyff, de la etapa de Cruyff en el Barcelona de los 90, juega con Onyekuru y Sarri muy pegados a las bandas, pero bastante arriba, amenazando de manera permanente a los laterales, casi como si fueran dos puntas, pero muy abiertos a las bandas. Y Belanda y Akbaba lo que hacen es ser una suerte de centrocampistas, casi dos mediapuntas formando un cuadrado. Es que no sé si 4-2-4 es lo que toca decir. Casi te diría que por las posiciones en el campo, porque yo también he estado viendo mapas de calor, a mí me sale decir que es un 4-2-2-2 con Belanda y Akbaba en la zona de medias puntas, pero cayendo mucho, llenando área y ese tipo de acciones las controlan bastante bien. Y Onyekuru y Sarri te diría casi que son los delanteros, aunque jueguen en la banda. Es una manera un poco particular de jugar esta de Montela, pero le está funcionando bastante bien. Y luego Paquillo, Andoni 1993 nos decía... nos hablaba del programa, decía muy interesante como siempre. Me gustaría preguntaros por un 11 sub-23 infravalorados de la Liga, si os cuadra. Creo que hay mucho talento joven, un poco oculto y que no se le está dando visibilidad. Yo lo he hecho, pero he hecho un 11 sub-23, pero sin ser infravalorado. Lo reconozco porque claro, es que me resultaba muy complicado. Pero vamos, yo he preparado un 11 sub-23 que no está infravalorado y tú, no sé, Paquillo, que has podido preparar, si te ha dado tiempo, vaya. Sí, tengo algo preparado, pero yo no sé si infravalorado o no infravalorado, más bien un gusto personal, ¿vale? Bueno, perfecto. Yo tiro con el mío, he metido a Julen Aguirre, no me sale bien este apellido ni una vez, Aguirrezabala, el portero suplente del Athletic, defensa de 4 con Arnau Martínez, Dani Vivian, he metido a Tchouaméni para que me quepan todos los jugones de central, y Valde en la izquierda, Camavinga, Gavi, Pedri y Gabri Veiga en el centro del campo, y he metido a Nico Williams en una banda, a Rodrigo Goes de falso delantero centro y a Vinicius en la banda izquierda. Paquillo. Bueno, el mío quizás sea de menos mainstream, sí. Claro. Pero bueno, a ver si le gusta a nuestro oyente. Yo he puesto a Mamardashvili, a Georgiano en portería, he puesto línea de 3 con Fresneda y Fran García y Copete, el del Bien, Mallorca. sí. Luego 3 centrocampistas, André Almeida, Veiga y Tchouaméni. Y luego Lino, Samulino, Abde, Oroz y Larsen, el del Celta. Pues mola. Yo, mira, por decir nombres que se nos han quedado en el tintero y que son sub-23 también, no hemos metido a Fran García, que es sub-23 también, el lateral del Rayo, que está jugando a un nivel brutal. Vencedor, Aimar Oroz, Sancet, Lee, a pesar de todo, está firmando una gran temporada con el
con el Mallorca, esa pierna zurda, Rorro Riquelme, Chukwueze... Musa, claro, es verdad. Abde, Chukwueze, al final tiene razón Andoni, que hay muchos jugadores de mucho talento y que salen, casi te puede salir dos onces competitivos que igual no perderían la categoría. Mira lo que te digo, Paquillo, ¿eh? Es verdad que les faltaría experiencia, pero por talento igual no perdían la categoría, ¿eh? Por talento seguro que no. Yo creo que hay... Hablamos muchas veces, aquí estamos en Play Fútbol, que hablamos sobre todo de fuera de la Liga, el fútbol internacional, de que le falta talento, le falta calidad. Quizás en el colectivo hay algunos equipos que la Liga Española, bueno, es otro debate, que quizás le falte ese punto, pero en cuanto a individualidades, yo creo que tenemos aquí auténticos jugadorazos de los que hemos recitado y algunos que se nos quedan en el tintero. Yo creo que falta talento diferencial arriba en general en las plantillas, goleadores, la gente que cuesta pasta, vaya, que por algo no están fichando por los equipos españoles porque no tenemos pasta, es lo que hay. Paquillo, la semana que viene más, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande, Bruno. Ya chao. Sabéis que podéis dejar vuestras preguntas en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Seguimos con más Play Fútbol. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, con un sonido interesante, un audio. Vamos a cerrar con Óscar Cano, técnico con muchísima experiencia en el fútbol español, actualmente técnico del Deportivo de La Coruña, que está peleando por volver a la segunda división, y que hacía esta reflexión sobre el entrenador y cometer errores. Creo que es interesante. Yo no me puedo parar a pensar si pongo a uno, si no pongo a otro, si pongo a uno que ha nacido en un lugar, si que ha nacido en el otro. Yo tengo 20 y pico jugadores y no hago ningún tipo de distinción, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues las decisiones, evidentemente también asumo que muchas de ellas son equivocadas, pero es que no puede ser de otra manera porque estoy tomando constantemente decisiones. Y yo me levanto por la mañana y digo qué es lo que hay que entrenar, cómo hay que entrenarlo, quién tiene que entrenarlo, cómo vamos a alinearlo, a quién vamos a poner por fuera, a quién le vamos a dar un peto rosa o le vamos a dar un peto amarillo. Tengo que pensar quién va a jugar el domingo, quién no va a jugar el domingo. Entre todo este tipo de pensamientos puede llegar una situación que tenga que ver con que uno, pues que yo pensaba que tiene que jugar, pues no está en su mejor momento, otro se lesiona, otro no sé si se va a recuperar, si no se va a recuperar, tengo que poner los días de descanso. Evidentemente a todos no le agradará que descansemos el martes, a uno le gustará descansar el lunes porque su mujer a lo mejor o su familia tiene más tiempo el lunes y otro el martes, es decir, es que son un compendio, ¿no?, de múltiples decisiones que evidentemente todas no pueden gustar. A quién pongo de lateral izquierdo, a quién pongo de central, a quién pongo de delantero, si juego con dos, si juego con tres, ¿no? Es decir, unos dirán que jugamos mejor con tres centrocampistas, otros dirán que por qué no ponemos un segundo delantero. Es que todo no se puede hacer, a no ser que nos dejen jugar con 12, ¿no? Como lo entiendo y sobre todo lo respeto, eso es lo más importante, lo respeto, jamás me he enfrentado a ningún aficionado de ninguno de los clubes donde he estado, porque repito, sé lo que representamos el entrenador, es decir, pues somos eso, el saco de boxeo, es decir, que eso es una realidad. Es decir, y si está cuestionado Guardiola, si está cuestionado Ancelotti, si están cuestionados estos entrenadores cuando pierden 2 partidos, pues imaginaros Óscar Cano, que es un don nadie, ¿no? Por tanto, como me considero que soy la persona menos importante dentro del proyecto, porque históricamente son de los primeros que prescinden de la figura del entrenador, pues no me paro a pensar porque sería muy egoísta pensar y focalizar en quién me quiere, en quién no me quiere, no, mis jugadores. Que quieran a los jugadores, que les guste cómo hacen las cosas los que juegan, ¿no? Y que se emocionen con los jugadores, ¿no? Los demás estamos aquí de paso. Óscar poniendo siempre en el primer plano al futbolista. Es una batalla que lleva Óscar y nos mola que la defienda a capa y espada. Cada uno que elija pensar como quiera, pero mola a la gente que piensa, no de manera radical, pero que tiene las ideas tan claras. Nosotros nos vamos, volvemos el martes con más Play Fútbol en directo y con la Champions. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.